Muy bien, pues vamos a dar comienzo a esta clase, a esta platiquita. ¿Qué clase? Estoy acostumbrado ya a esta clase, ¿verdad? A esta plática, a esta charla. Gracias por su presencia, les agradecemos mucho que estén aquí acompañándonos, pues de parte de la Sociedad Teosófica, de las ramas Alfa y HPV, pues les damos la más cordial bienvenida. Nos da gusto que estén aquí con nosotros, tratando de compartir todos esos conocimientos que pues son lo que constantemente nosotros estudiamos aquí en esta aula, en este salón, ¿sí? Donde pues nos dedicamos específicamente a aprender ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso es que nos da mucho gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Hoy vamos a ver un tema un tanto complicado, no es un tema sencillo, porque ya entramos dentro del terreno de la filosofía, ¿no? Ya del estudio propiamente de los aspectos filosóficos de la vida, y entender la filosofía de la vida no es tan sencillo, no es tan fácil. Entender esa filosofía de las cosas, de los conceptos de los que vamos a hablar, no es tan sencillo, pero vamos a tratar de reducirlos, vamos a tratar de hacerlo lo más simple y lo más sencillo posible, que sean lo más entendibles. Lo único es que yo quisiera pedirles de favor que participen todos, ¿sí? Que participen todos, es necesario, no importa si saben o no saben, nadie le interesa si saben o no saben, lo que sí es importante es que participen, que compartan lo mucho o lo poco que saben en relación con estos temas y que se abran, que permitan expresar una opinión de aquello que ustedes sienten y piensan que es la respuesta correcta en estos temas, ¿no? Entonces no se trata pues de criticar a nadie, no se trata de ver si saben o no saben, no se trata de tener una participación de grupo, ¿no? Para que pues no venga nada más el expositor aquí a hablar como perico y quién sabe si le entiendan o no le entiendan. Entonces, para evitar eso, bueno, pues vamos a tratar de participar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, ¿sí están de acuerdo todos en participar? ¿Sí? Sí. ¿Alguien no quiere participar para no molestarlo? Bueno, vamos a participar. Vuelvo a repetirles, no importa que tengan conocimientos o que no tengan conocimientos o que sepan, sí. También puede ser una pregunta, alguna duda que les... Ah, no, claro, a eso voy. Entonces, en las participaciones iniciales, como les decía, no importa que no tengan conocimientos o que sepan el tema, pero todos normalmente hemos escuchado los temas que vamos a hablar el día de hoy. Desde luego, también cuando tengan una duda, cuando tengan alguna circunstancia dentro del tema, simplemente levanten la mano y bueno, pues con todo gusto, si conozco la respuesta, pues se las doy. Si no la conozco, pues la investigamos juntos, ¿verdad? Para poder llegar a un acuerdo y un entendimiento. ¿Qué es lo que se necesita de este tema? Que todos estemos conscientes al finalizar el tema, que el día de hoy aprendimos algo, que el día de hoy avanzamos un poquito dentro de nuestro concepto filosófico de la vida, ¿sí? Eso es lo interesante de todo. Entonces, por eso es que les pido su participación, les pido, bueno, pues que todos estemos aquí prestos a esto, ¿no? Entonces, hoy vamos a trabajar este tema tan importantísimo que se llama la conciencia. Todos hemos hablado de la conciencia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O alguien no ha oído hablar de la conciencia? Todos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando un vecino llega y nos tira la basura? Es que ese de veras no tiene conciencia de lo que hace, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces la conciencia es algo que está constantemente en nuestro lenguaje, que está constantemente en nuestra vida, pero pocas veces la llegamos a entender, pocas veces llegamos a saber qué es la conciencia, ¿sí? Y esto, en este tema, voy a tratar de aclararles de una forma sencilla dentro de ustedes qué es la conciencia, pero para poder entender a la conciencia necesitamos manejar otros términos también importantes que ahorita los vamos a ver, ¿sí? Y yo, bueno, les voy a explicar cómo va a ser específicamente el movimiento. Ahorita voy a pasar unos temas, de hecho de una vez los voy a poner. Este tipo de temas, todos estos términos que ven ustedes aquí, espíritu, alma,
conciencia, intuición, mente, inteligencia, pensamiento, razonamiento. Son términos un tanto complejos, pero que los utilizamos todos los días en nuestro hablar, los utilizamos a cada rato, ¿sí? Por lo tanto, estamos acostumbrados a este tipo de términos. A lo que no estamos acostumbrados es a definirlos. Entonces, la actividad que yo les propongo que hagamos es que ahorita ustedes, en forma general, me definan cada uno de estos términos, ¿sí? De acuerdo al conocimiento que ustedes tengan. Como les digo, no se trata de juzgar, no se trata de criticar, se trata de participar. Entonces, primero que ustedes me definan cada uno de estos términos y después yo los voy a explicar uno por uno, ¿sí? Con varias definiciones, con varias acepciones, que de tal forma que podamos entenderlos perfectamente bien, y al final de esa exposición de estos términos les voy a volver a preguntar los mismos términos para ver si cambió su concepto, para ver si cambió su idea, para ver si cambió la forma como pensaban de estas circunstancias. ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren participar todos? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Quién me quiere decir qué entiende por espíritu? Alguien que sepa. Adelante, por favor. Es la divinidad. Espíritu, la divinidad. ¿Alguna otra definición por ahí? ¿Qué entienden por espíritu? Ah, ya te vi que tú quieres participar. Adelante, suéltate. Sí. Pues es un término muy complejo, ¿no? Yo lo defino como el todo, ¿verdad? El todo que nos rodea y es el que está imbuido en nosotros, ¿no? Como una chispa. Eso es lo que yo defino como. Ok, perfecto, muy bien. Ese es el concepto que en general que tiene el espíritu. ¿Quién quiere opinar qué es el alma? ¿Qué entienden por alma? No importa que sean cosas disparatadas, no importa. ¿Qué entienden por alma? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere opinar? ¿Sí? Adelante, por favor. Adelante. ¿Qué es el alma? Ya alguna vez lo mencionó. Sí. Pero, la verdad, ahorita no. Lo que venga a la mente, lo que sea, vamos, ¿qué es el alma? Pues es la parte que ya corresponde al ser y que encapsula, creo que los tres elementos, la triada superior, ¿no? Que va a aterrizar a esta dimensión. Creo que más en la rueda del samsara. Algo me acuerdo de que. Muy bien. Ok, ¿alguien más que quiera opinar qué es el alma? Adelante, por favor. La esencia de nosotros mismos que nos conecta con aquello. Perfecto, la esencia de nosotros que nos conecta con aquello. ¿Alguien más que quiera participar o compartir qué entienden por alma? ¿Qué es el alma? ¿Nadie más? ¿Sí? ¿Qué entiendes por alma? Bueno, vamos a pasar al siguiente término, ¿sí? Ya entonces, más o menos en forma general, me compartieron qué significa para ustedes el espíritu, qué significa el alma, y ahora, ¿qué significa la conciencia? A ver, para usted, ¿qué significa la conciencia? Para mí la conciencia es la parte de nosotros que se da cuenta de lo que hay alrededor y de sí mismo. Perfecto, perfecto. Ya sé que quieres opinar. Adelante, por favor. ¿Qué es la conciencia para ti? Yo pienso que la conciencia trasciende el mundo físico, tiene la capacidad de entrar a otros mundos y estar en esta dimensión. Está fuera del espacio y tiempo. Ok, perfecto. Pues en forma general sí tienen un buen concepto de lo que es la conciencia. Ya ven como sí saben, sí saben. Nomás que se quieren quedar calladitos, ¿verdad? Pero sí saben. Bueno, pasamos al siguiente término, ¿qué es la intuición? Martita, platíquenos, ¿qué es la intuición? Yo estoy seguro que usted nos va a sacar de nuestras dudas. ¿Qué es la intuición? Pues la intuición es una parte elevada del contenedor del espíritu. Y es lo que nos conecta con el espíritu divino.
está nombrada por el Espíritu y es la que nos hace saber o conocer o percibir determinadas cosas elevadas. Percibir determinadas cosas elevadas. Sí. Perfectísimo. Es la intuición. Bueno. Porque a veces lo podemos confundir con discernimiento o con razonamiento. Claro. Pero eso ya es un poquito más tosco, podríamos decir. Perfecto. La intuición es muy sutil. Muy sutil. La intuición es algo muy sutil. Sí, porque está alumbrada por el Espíritu Divino. Perfecto, perfecto. Adelante, por favor. Pues todo está relacionado. Si despertamos conciencia, desarrollamos también la intuición. Bien. Nos dicen que nosotros somos materia, egos y conciencia. Pero tenemos el mínimo de conciencia, 3% de conciencia y 97% de egos. Entonces, al eliminar egos, despertamos conciencia. Y conciencia es un poder que nos ayuda a despertar la intuición, la inteligencia, el razonamiento. Perfecto. Todo viene ligado, ¿verdad? Sí, efectivamente, todo viene ligado. Sí, y una vez que ya más o menos nos dimos cuenta, nos dimos una idea de qué es la intuición, ¿sí? ¿Nos puedes compartir para ti qué es la mente? ¿Qué piensas que es la mente? Sí. Algo, lo que te venga a la mente, a la cabeza. Lo que se te venga a la mente, dinos qué es la mente. La mente es para pensar los pensamientos de uno. Para pensar los pensamientos de uno, muy bien. ¿Otro concepto por ahí que tengas? Lo que sea, lo que te venga a la mente. Pues pienso que es en donde guardamos todo lo que, pues tanto lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, todo eso. O sea, todo ahí lo guardamos, en la mente. ¿Sí? Adelante, por favor. Yo creo que, como decía, ¿no? O sea, todo está relacionado. El espíritu, pues es el todo, ¿no? El alma, pues lo que nos conecta. La conciencia, lo que nos hace ver y darnos cuenta. La intuición es aquello que nos dice cómo actuar en consecuencia a toda la energía. Y la mente, la materialización del concepto, ¿no? El aterrizarlo a este plano existencial en donde podemos percibir las cosas de manera más física, con los 5 sentidos, ¿no? Perfecto, muy bien, gracias por el concepto, ¿no? Bueno, pues ahora que ya más o menos nos quedó un poquitito más claro qué es la mente, sobre esta base ya podemos definir qué es la inteligencia. ¿Quién quiere participar? Que me defina qué es la inteligencia. De forma general, lo que sea, lo que se les ocurra, ¿sí? ¿Qué es la inteligencia? Pues desde la psicología la capacidad de resolver, o sea, de resolver, de abstraer información. Yo lo que he aprendido acá es que también la inteligencia estaría pues más vinculada con las dos de abajo, ¿no? El pensamiento y el razonamiento, que son parte de esa mente concreta. Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga otra opinión de lo que es la inteligencia? Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, que ya nos está dominando y nos está controlando todo, y el que no aprenda inteligencia artificial se va a quedar como un analfabeta para los próximos 10 o 20 años, ¿eh? Así que aunque no nos guste, tenemos que entrarle a la inteligencia artificial, la IA, ¿sí? Adelante, Martita, díganos. Bueno, como decías, Sandra, la mente está relacionada tanto con inteligencia, pensamiento y razonamiento. Y la inteligencia, pues hay diversas inteligencias, inteligencia emocional, inteligencia artificial, en fin, muchísimas inteligencias que van desarrollando el ser humano a través de la mente. Y de la mente podríamos irnos un poquitito más arriba, de la conciencia. La conciencia pues viene de conocer. Entonces, hay una relación en todo esto.
Claro que hay una relación en todo eso. Muchas gracias por ese concepto. Y ya para terminar, ¿qué creen que es un pensamiento? Ah, dime, adelante. Sí. Bueno, arreglando un poquito más es que sí, que hay diferentes tipos de inteligencia, la social, la lógico-matemática, que tienen la capacidad de la música. A mí la música no se me da, pero sin embargo veo personas que pueden hasta imaginar las notas y las marco. A mí lo mío es los números. Yo puedo aprenderme de memoria muchas fórmulas y medirlas. Bueno, pero yo pienso que esa inteligencia viene de otras vidas. Es lo único que podríamos decir que reencarnan esas cualidades que nosotros las conocemos como inteligencia. A esa vinculación quería llegar. Ah, perfecto. Viene acompañado de la reencarnación. Ok, muy bien. Pues tú que te dedicas a esos números y todo eso, pues nos puedes decir que es el pensamiento. Pues claro que sí, que es parte de lo mismo, ¿no? A ver, cuéntanos, para ti, ¿qué es el pensamiento? Bueno, académicamente, yo cuando doy clase, la verdad es que tú tienes un pensamiento lógico-matemático. Quiere decir que tu forma de analizar las cosas tiene un procedimiento. Pero hay otros que son intuitivos y tienen un pensamiento social, sienten lo que la sociedad está pensando, como si fuera una psicología social, lo sienten. Y hay otros que son más profundos. Hoy en la mañana estaba escuchando un documental de aquel que puede sentir a la otra persona, ¿sí? Son cualidades, y según esto puede penetrar y hacer el cambio, ¿no? Pero va muy relacionado, ¿no? Bien, muchas gracias. Y ya para finalizar, alguien que me concepte, que me y diga más o menos lo que piensa de lo que es el razonamiento. ¿Qué será el razonamiento? Cualquier cosa. Está más en el terreno de la lógica, ¿no? Es la base del terreno de la lógica. Ajá, bueno, yo lo percibo así. Razono dos, o sea, lo que hemos aprendido a partir de las construcciones mentales que nos enseñan cuando entramos a este mundo, ¿no? Perfecto. Y aprender a discernir y distinguir. Muy bien. Más otras cosas. Pues si se fijan, todo está concatenado, todo está unido, todo absolutamente está unido, y las definiciones pueden relacionarse unas con otras, ¿sí? Porque son cuestiones, para comenzar, todas son cuestiones intangibles, ¿sí? Son intangibles, o sea que no pueden ser tocadas, que no pueden ser materializadas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué es lo que las relaciona, qué es lo que los une, por lo menos a los últimos 6 conceptos que están ahí, qué es lo que los une, qué es lo que los amalgama. Entonces, como les decía al principio de la plática, ahorita yo les voy a presentar algunas definiciones que encontré de la Real Academia del Idioma Español y de otras, de la filosofía, de la psicología. Voy a presentarles algunas definiciones de las que yo encontré sobre estos conceptos para ver qué cambian en ustedes, para ver si cambian ese concepto o toman un concepto del significado de estas palabras, ¿sí? Para que cuando yo termine esa explicación volvamos a preguntar la definición de cada una de ellas. Si alguien quiere ir apuntando lo que piensa para al final compartirlo, sería maravilloso, ¿no? Entonces, ahorita yo les voy a explicar las definiciones que encontré de estas palabras para que ustedes al final me digan, ahora sí, después de esa explicación de las definiciones, qué entienden por cada uno de estos conceptos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar en una forma un poquito rápida, nos vamos a ir un poquito rápido, porque son definiciones que las pueden encontrar en diferentes lugares, ¿sí? Las pueden encontrar en internet, las pueden encontrar en una enciclopedia, las pueden encontrar en muchos lugares donde ustedes puedan ver. Entonces, empezamos con la definición del espíritu. Como ustedes ya lo comentaron específicamente, como ustedes ya lo comentaron, bueno, es que abajo quiero comentarles, si así quiere, dejen, quiero comentarles que abajo de esta presentación están fotografías de galaxias. Estas galaxias para mí
relacionadas completamente con los conceptos que estamos analizando y que estamos estudiando. Por eso toda la presentación tiene diferentes galaxias. Son diferentes galaxias, ¿sí?, las que se están presentando ahí. Bueno, entonces vemos primero la definición de espíritu, ¿sí? Lo que yo encontré como espíritu es una parte inmaterial del ser humano, o, fíjense bien, o de cualquier entidad. Aquí está lo importante. No nada, entonces nos dicen que el espíritu no nada más es del ser humano. Ojo, estas son definiciones de otras personas. Entonces las vamos a debatir, vamos a ver si es correcto ese término o no es correcto. Entonces aquí nos dice que es esa parte inmaterial, pero no solo de un ser humano, sino también de cualquier entidad, y puede referirse a la esencia, ¿sí?, a la esencia de esa situación o al principio vital que constituye ese ser. Y aquí nos dice, es el alma. Ojo, aquí está confundiendo un término que es el espíritu, lo está confundiendo con el alma, y ahí sí habría que rebatir ese aspecto. El ánimo, que también es alma, ¿sí?, y la esencia. Entonces, es la primera definición que encontramos. Luego, la filosofía, cómo describe el espíritu. La filosofía y la religión nos dicen que el espíritu se considera como el principio vital, la fuerza, ¿sí?, que va a animar, la fuerza animadora que da vida y que da conciencia a todos los seres. Fíjense cómo están jugando con los términos y con las palabras. Aquí están utilizando vida, conciencia, seres vivos, ánima, principio vital. Fíjense cómo están revolviendo todos los términos, y aquí debemos de tener cuidado, ¿sí? Entonces, la Real Academia Española nos dice que espíritu viene de una palabra latina, de latín, que es spiritus, ¿sí?, que es ser inmaterial, y dotado de razón. Aquí razón, razonamiento, es otra palabra que entra dentro de la definición de espíritu. También es muy debatible esa circunstancia, por eso quiero que pongan atención en los términos que están empleando. Y aquí estamos hablando de la Real Academia del Idioma Español, ¿sí? Aquí también nos dice que el espíritu es el alma racional. También está confundiendo los términos, ya está definiendo el espíritu como el alma. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de definiciones, ¿no? Es el principio generador del carácter íntimo, la esencia o la sustancia de algo. Fíjense cómo dice de algo. O sea que el espíritu puede ser algo, lo que sea. Entonces hay que ver las definiciones con mucha calma y con mucha lupa. El vigor natural y la virtud que alienta y fortifica el cuerpo para poder realizar una obra, o sea, para poder obrar. Ojo con esta definición. Con todas las definiciones, con lo que vamos a saber, vamos a cuestionarnos mucho los términos que se utilizan de forma oficial. Sí, adelante. Una pregunta, cuando se refiere a cualquier entidad, ¿a qué se Ahí está la cuestión, ¿sí? Si refieren que el espíritu es de cualquier entidad, no es específica del ser humano, sino que todas las entidades tienen espíritu. ¿Qué pasa cuando dice que vienen anoche a tocarle la puerta y no es nadie, y le mueven los muebles y le apagan la luz y le prenden la tele? ¿Cómo dice? Es un espíritu chocarrero, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esa es una entidad. ¿Sí me explicó? Entonces, a esa entidad se refiere, que no nada más el ser humano es el que tiene espíritu. Ahorita vamos a ver un poquito más de estas circunstancias, ¿sale? Bueno, entonces, dentro de la definición de espíritu, estas son las más importantes, porque encontré muchísimas, pero estas son las más importantes de todas. Y ahora vamos a la segunda definición del concepto, que es el alma, ¿sí? El alma, ¿sí? Porque también es un concepto muy importante. Ahora les quiero decir una cosa. Todas estas palabras que ustedes vieron estructuradas por jerarquía. Primero las más importantes y hasta el último las menos importantes. Ojo con eso. Entonces, si primero hablamos del espíritu, quiere decir que el espíritu es lo más importante. Lo más importante. Y después, el segundo en importancia de todos los temas que vamos a manejar es específicamente este término,
que es el alma. ¿Y cómo nos definen el alma? También encontré muchas definiciones, les voy a presentar 10 nada más, que son las más importantes que encontré. Nos dice que el alma, primero que nada, la define como una entidad inmaterial, o sea que no es materia, ¿sí? Que es parte integral de un ser vivo y que puede seguir existiendo después de la muerte del cuerpo. Aquí le faltó del cuerpo físico, ¿sí? Entonces, ahí nos dice que el alma puede seguir existiendo después de la muerte, ¿no? Ok, entonces es parte integral de pero aquí nos habla de un ser vivo. Ojo con eso. Para tener alma debe ser un ser vivo, de acuerdo a esta definición. Luego nos dice otra definición: en la mayoría de las culturas y religiones se considera la esencia, o sea, al alma se le considera la esencia de la vida, el principio vital y el vehículo de la conciencia. Aquí entra otro término de los que ya platicamos. Nos dice que es el vehículo de la conciencia y la personalidad de un individuo. Aquí ya mete otro término y nos habla de la personalidad. Ojo con esto, ¿sí? Entonces tratemos de entender estas definiciones sin hacernos bolas, viendo lo sencillo, lo que debe de ser y lo que no debe ser. También nos dicen que el alma es la fuente de la vida. Ojo, la fuente de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que es donde se crea la vida. Hay que tener cuidado con estas definiciones. La fuerza que anima el cuerpo y que le permite funcionar. Así es otra definición de alma. Luego dice, es la parte esencial o inmaterial de un ser humano. O sea, la parte esencial quiere decir que es lo más importante. El alma es la parte más importante del ser humano, de acuerdo a esta definición, ¿sí? Y entonces, ¿dónde dejan el espíritu? Bueno, por eso hay que ir platicando sobre estas definiciones, ¿no? ¿Sí? Que el ser humano define su identidad y lo distingue del resto de la creación. Ojo con esto. Aquí alguien de ustedes específicamente se refirió a esto en la definición del alma, que el alma es lo que nos da la personalidad, lo que nos distingue de los demás seres. Es una de las características, es el alma, ¿no? Más definiciones del alma, muy rápido los vamos a leer. Es ojo, aquí nos revuelve otro término de los que usamos. Nos dicen que el alma es el asiento de la conciencia, donde se encuentra la memoria, los pensamientos, los sentimientos y la individualidad de una persona. Fíjense cómo hace una mezcla, una amalgama de cualidades y de circunstancias, y todas en una sola definición. Ojo con esto. Luego en la filosofía, esto sí lo investigué en varios libros de filosofía, dice, el alma ha sido objeto de debate sobre si es una entidad separada del cuerpo o si es simplemente una propiedad o un aspecto de la mente. Ojo, ¿el alma pertenece a la mente o la mente pertenece al alma? Aquí nos da la definición la filosofía, que el alma pertenece a la mente, ¿sí? Que es un aspecto de la mente. Ojo con estas definiciones. Vayan aclarando entonces sobre estos conceptos, ¿sí? Y de alguna forma la ciencia ni fu ni fa con el alma, ni con el espíritu, ninguna cosa de esas, porque dice que la noción de alma no es aceptada simplemente por el concepto científico, ya que el concepto científico se enfoca específicamente en la explicación de la vida y a la conciencia. Ojo, al alma relaciona la expresión de la vida y la conciencia. Eso estamos hablando del concepto científico. En términos biológicos y en términos químicos, nada más lo que se ve y lo que se puede comprobar. Eso es lo que maneja el aspecto del alma, ¿sí? Ahora vamos con el tercer término, que es lo que vamos a manejar en esta plática, que es específicamente la conciencia, ¿sí? Ojo con este término, porque esta es la base de nuestra plática del día de hoy. Entonces, la conciencia, como ya mencionaban por aquí, es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar, o sea, emitir juicios moralmente de la realidad
y los actos, especialmente de los actos propios de cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso ya lo habían expresado cuando definieron específicamente la conciencia, pero también nos dice la Real Academia Española que la conciencia es el conocimiento inmediato que es el conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, el conocimiento que el sujeto o la persona tiene de sus actos, ¿sí? Y de sus reflexiones, pero también se refiere a la capacidad de los seres humanos de verse y de reconocerse a sí mismos. Fíjense bien, es la capacidad que tiene el ser humano de verse y de reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esta visión que tiene y este reconocimiento de su propia persona, de su propia esencia, de su propio ser, ¿sí? Y otras definiciones que encontré interesantes de la conciencia nos dice que es el sentido moral o ético propios de una persona. Esta también es otra definición que valdría la pena verla con calmita, analizarla con calmita. Dice, la conciencia es el conocimiento espontáneo y poco reflexivo de una realidad. Ojo, esta es otra definición que me llamó mucho la atención para tomarla en cuenta y para compararla con las demás. También nos define la conciencia como la capacidad de reconocer la realidad circundante, o sea, la realidad que nos rodea. La conciencia es la capacidad de reconocer todo lo que nos rodea, ¿sí? Va viendo cómo los diferentes pensamientos y los diferentes autores es muy diferente, muy diversa la forma de definir las cosas y hay que tener cuidado nosotros con qué concepto nos vamos a quedar de cada uno. Y por último, la psicología. ¿Cómo define la psicología la conciencia? Es la facultad psíquica por la que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Es como define la psicología a la conciencia, ¿sí? Y esta definición está interesante, como la facultad psíquica por la que un sujeto o una persona se percibe a sí mismo en este mundo en el cual vivimos. Vámonos con el siguiente concepto. Después de haber visto la conciencia, vamos a ver qué es la intuición, ¿sí? La intuición nos la define como la capacidad de comprender las cosas de una forma rápida, sin ningún razonamiento, sin necesidad de ningún razonamiento, entender las cosas de forma inmediata. Esa es una de las definiciones que tenemos de la intuición, pero también hay mucha gente que la define como un presentimiento, como una corazonada, ¿sí? Así define la intuición. La filosofía, ¿cómo define la intuición? Es una percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a aquel sujeto, a aquel ser que la tiene. Así define la filosofía a la intuición. Otras definiciones de la intuición que fui encontrando por ahí, así muy rapidito nos vamos a ir, dice que entre los diversos niveles de la conciencia, ojo, aquí mete otra palabra que ya vimos, la conciencia. Entre los diferentes niveles de la conciencia, o sea, nos está diciendo que la conciencia tiene varios niveles. Ojo, desde aquí pongamos atención. Dice que entre los diferentes niveles de la conciencia, uno de los más elevados, de los niveles más elevados de la conciencia, es el desarrollo de esta cualidad que estamos definiendo y que se llama intuición. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo nos va involucrando y nos va metiendo poco a poco todas estas definiciones. Dice, actualmente también la intuición es definida por la psicología transpersonal como, a ver, esto es importantísimo, un estado expandido de la conciencia. Aquí mete otro término que ya vimos nosotros. Entonces, define la intuición como un estado expandido de la conciencia. Esa también es una definición muy interesante, ¿sí? Y otra definición nos dice que la intuición se refiere a la capacidad de comprender
algo de forma instantánea y directa, sin necesidad de algún razonamiento o algún análisis que sea consciente. ¿Qué quiere decir consciente? Que se haga con la conciencia. Fíjense cómo se van uniendo los términos. Entonces vayan sacando cada quien su propia definición de lo que es cada uno de los términos. Y para terminar, vemos que definen a la conciencia, ¿sí?, como una forma de conocimiento que se basa en la percepción, el sentimiento o la experiencia, más que en la lógica de la razón. Esa es otra definición que nos están dando de la intuición. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien o nos estamos haciendo bolas? ¿No? ¿O se está aclarando un poquito? Cada quien aquí ya debe de sacar qué es el término que a cada quien le acomoda, porque somos diferentes y cada quien pensamos diferentes. Bueno, y ahora vámonos con el siguiente concepto. ¿Se acuerdan cuál seguía en la lista? Después de la intuición, ¿qué seguía en la lista? Mente. La mente. ¡Ay! Estaban atentos. ¡Felicidades! Efectivamente, sigue el término de la mente. Entonces, encontré también muchas definiciones de la mente, las vamos a ver muy rápido. Es la facultad o la capacidad intelectual de una persona, la capacidad de pensar, razonar y comprender el mundo que le rodea. Así definen la mente, es la primera definición, ¿sí? Luego también puede referirse al conjunto de procesos psíquicos, conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo. El cognitivo nos habla del conocimiento, ¿sí? Entonces ahí mete otra palabra diferente en esta definición. La Real Academia Española nos dice que la mente es la potencia intelectual del alma. Ojo con esto, aquí ya mete el término alma. La Real Academia Española dice que la mente es la potencia intelectual del alma. Fíjense cómo se van interactuando todos los términos, ¿sí? La capacidad de pensar y razonar separada del cuerpo físico. Aquí ya nos hace una separación del cuerpo físico. Aquí sí nos hace la primera separación, ¿no? Dice que la mente es un sistema complejo de procesos mentales, incluyendo la percepción, la memoria, el razonamiento y otras cualidades que constituyen los procesos mentales. Aunque nos dicen por ahí que un término que se va a definir nunca debe de aparecer en el término definido, ¿sí? Pero en fin, dice la mente es la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, de aprender y de experimentar, así como el conjunto de procesos mentales que hacen posible estas funciones. Estamos hablando de las funciones de pensar, de razonar, de aprender y todas esas cuestiones, ¿sí? Y la mente, vamos a ver que generalmente es catalogada en una estructura de 10 niveles. En la parte de hasta abajo tenemos el primer nivel, que es el cerebro primitivo o el cerebro reptiliano, que entra como parte de la mente, parte de la mentalidad, y ahí va subiendo nivel hasta que llega al nivel más alto, que es la conciencia universal, y va viendo que es mente sensorial, emocional, subconsciente, ordinaria, racional. Hasta aquí me entra la mente racional, la mente vigilante. Luego aquí entramos a los planos superiores, que es la conciencia pura, la conciencia divina, y por último la conciencia universal. Son 10 planos en los cuales está estructurado la mente, ¿no? Vamos al siguiente término, que es la inteligencia. Ya vamos a terminar, ¿sí? La inteligencia, que es la capacidad para comprender, aprender, resolver problemas y adaptarse al entorno, ¿sí? Esta inteligencia implica tener ciertas habilidades cognitivas. Volvemos a hablar, lo cognitivo se refiere al conocimiento. Y conductuales nos habla de la conducta. O sea que la inteligencia habla del conocimiento y de la conducta, ¿sí? Que permiten una adaptación eficiente al mundo físico y social, incluyendo la capacidad de razonar, planificar y pensar de manera abstracta, o sea, de manera compleja, ¿no?
Ahora, la Real Academia Española nos dice que inteligencia es la capacidad de entender o de razonar. Pero otras definiciones nos dicen que la mente es la habilidad para resolver problemas, específicamente aquellos que requieren un pensamiento muy abstracto, o sea, un pensamiento complejo, un pensamiento difícil. También nos la define como un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permiten una adaptación eficiente al entorno, o sea, que nos podamos adaptar al medio que nos rodea, y este medio puede ser tanto físico como un medio social. La inteligencia es posiblemente, de todos los términos que mencionamos, el que tiene mayor cantidad de definiciones, ¿sí? Dice la capacidad de adaptarse al entorno, tanto físico como social, la capacidad de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta y comprender ideas complejas. También implica la capacidad de aprender, asimilar nueva información y aplicarla para poder comprender el mundo que nos rodea y que nos podamos adaptar a ese mundo. Y por último, nos dicen que la inteligencia es una capacidad compleja que implica la habilidad para entender, aprender, etcétera. Ya vimos eso. Ahora nos vamos ya con los dos últimos. El pensamiento, ¿sí? Ya habíamos hablado del pensamiento. Rápido, para no entretenernos mucho, dice: el pensamiento es la capacidad mental de formar ideas, representaciones y conceptos. Fíjense, es la capacidad de formar ideas, representaciones y conceptos, relacionándolos entre sí para poder comprender el mundo y resolver cualquier problema que se nos llegue a presentar. Así definen el pensamiento. Dice: es una actividad compleja que involucra la recepción y procesamiento de información, así como la generación de respuestas, y también influye el pensamiento en la toma de decisiones, porque es importante para poder tomar una decisión el pensamiento acerca de todo aquello que vamos a tomar la decisión. También implica la manipulación de información, ¿sí? La formación de conceptos, el razonamiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Se refiere también a la capacidad de formar ideas y representaciones de la realidad relacionadas unas con otras, o sea, de relacionar las cosas unas con otras, todo aquello que nos rodea. Para concluir, dice: el pensamiento son ideas, recuerdos, creencias, juicios que se forman en la mente. Aquí ya mete otro concepto, el concepto de la mente, que ya hablamos con él, relaciona el pensamiento con la mente. Y no lo quise relacionar con el cerebro, que también tiene influencia, pero el cerebro es una parte física, ¿sí? Y lo que estamos hablando no son partes físicas, ¿sí? También nos dice que el pensamiento es una actividad mental fundamental que nos permite interactuar con el mundo, comprenderlo y tomar decisiones. Y para finalizar la definición del pensamiento, dice que es un proceso complejo que involucra diversas funciones cognitivas y que puede manifestarse de muchas formas. ¿Sí? ¿Queda bien la diferente definición del pensamiento? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, pasamos a la última definición, el razonamiento, ¿no? Que fue el último escalafón que manejamos. Nos dice aquí que el razonamiento es el proceso por el cual se utiliza la información disponible para llegar a una conclusión, resolver un problema o tomar una decisión, ¿sí? Nos dice que implica la capacidad de analizar, conectar ideas y aplicar la lógica para obtener resultados válidos. Es otra definición de pensamiento. Razonamiento. Luego nos dice, implica la manipulación de información, ya que se toman datos, hechos o premisas, y se trabaja con ellos para obtener una conclusión diferente o nuevas conclusiones, ¿sí? Otras definiciones que encontré de razonamiento, dice que es una actividad interna que ocurre en nuestra mente. Aquí ya metí otro concepto, que es el concepto de la mente, que ya habíamos hablado, para organizar ideas y llegar a una conclusión. También permite identificar, analizar y encontrar soluciones a situaciones complejas, ¿sí?
Y ya para terminar, este grupo de definiciones tan aburridas que acabamos de leer, dice que el razonamiento es una herramienta cognitiva esencial para la vida diaria que nos permite comprender el mundo que nos rodea, tomar decisiones informadas y aprender de nuestras experiencias. ¿Sí? Prendemos la luz, por favorcito. ¿Sí? Bueno, entonces, la otra, por favor. Bueno, ok. Entonces, ya que vimos todas estas definiciones, yo espero que sus conceptos hayan cambiado un poquito, o por lo menos se hayan definido o se hayan acortado. Ya para irnos un poquito más rápido, ya quiero preguntarles, ¿quién, en base a esta explicación, quién quiere dar una definición de espíritu? Ya con estos conceptos. ¿Quién me ayuda y quién me da una definición de espíritu? Sí, adelante, por favor. Estaba pensando, ¿no? ¿Qué es lo que habita pues en lo que hay, ¿no? Sí, cambiamos el concepto inicial con este momento. Sí, un poquito. ¿Sí? Muy bien, adelante. Entonces, ¿qué es el espíritu? Sí, pues es lo que vive en todo lo que está manifestado. Lo que vive en todo lo que está manifestado. ¿Alguien más quiere aportar algo en relación con el espíritu? ¿No? Bueno, vamos a la definición del alma. ¿Qué es el alma? ¿Quién quiere definir el alma? Ya que vimos todos los conceptos. ¿Quién quiere definir el alma? Sí, adelante, Fer. A mí me gusta la relación, bueno, como lo hemos visto en algunas sesiones, el alma, que es el vehículo del espíritu, ¿no? Claro. Que es básicamente el llevar lo que el espíritu le entrega al alma y que el alma debe entregar al siguiente nivel, ¿no? O sea, es un intermediario entre el espíritu y el siguiente nivel. Bien, entonces, bien. eso es muy bien. ¿Alguien más quiere dar algún concepto de lo que es el alma? Adelante, por favor. Cuando habló del alma, también habla de que ahí se forma la personalidad. ¿No? Sí, bueno, muy bien. Sí, ¿no? Ya se conforma, ¿no? De algo universal ya va lo que nos va definiendo poco a poco, ¿no? Sí. Perfecto, maravilloso, muy buen concepto. ¿Sí? Bueno, de la conciencia, ¿quién me puede hablar algo de la conciencia después que leímos todas las definiciones de la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Y adelante, por favor. Creo me enredé más que... más que aclarar, nos enredamos más. Tenía muchos conceptos. Pues conciencia pues es la parte consciente en las personas. Como decíamos, está ligado todo. Estando consciente podemos pues pensar mejor. Y ahí hablamos de mente, todo está relacionado. Pero consciente es la persona que ya piensa o reacciona más positivamente. Bien. Yo creo que está... Entonces, en ese aspecto es como hablamos de conciencia. ¿Y cómo influye la intuición en todo esto? ¿Qué definición me pueden dar de la intuición? ¿Quién me puede hablar algo de la intuición? Muy breve, muy rápido. ¿Quién me dice algo de la intuición? Sí, adelante, te escuchamos. Bueno, yo pienso que en la medida que uno expande la conciencia, aparece otro poder, que es la intuición. Es muy difícil que alguien tenga intuición si no tiene elevada conciencia. En la mañana estaba platicando con una amiga y básicamente como no tenemos conciencia, estamos en el mundo de la personalidad, de los egos, pues no tenemos poca intuición, porque somos como una cebolla que tiene muchas personalidades, muchos egos. Si yo voy quitando, deja uno entrar la luz y esa luz en nuestro mundo se transforma en intuición. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí nos puede decir qué es la mente. Ahora sí, ya con más bases, cuéntanos. No importa, lo que te salga, lo que tú sientas que es la mente, cuéntanos. Pues la mente sale por la inteligencia y para tener el pensamiento, pues se relaciona ahí la mente. Bien, ¿alguien más que quiera dar un concepto de lo que es la mente? Sí, adelante. Cuando se habla de mente, pienso que se habla de las funciones del cerebro, ¿no? Porque habla de la mente reptiliana, de las distintas capas que conforman el cerebro, y ahí se van formando
distintos tipos de funciones. Ujú. Yo lo relaciono más con el aspecto físico. El aspecto físico del cerebro. Sí. Y aquí ya metemos otro concepto que es el cerebro, pero ya es un concepto físico. Sí. Sí, ya no es inmaterial como esto que estamos manejando, ¿sí? Porque esto que estamos manejando es totalmente inmaterial. Y ya para terminar, la inteligencia, ¿dónde quedaría? A ver, ¿cómo nos definimos la inteligencia? Cuéntame. Es la capacidad que tenemos para resolver los problemas, para hacer cosas. Bien, muchas gracias. Y sí, adelante. Perdón. Son las habilidades con las que nace cada ser humano. Ujú. O sea, hay personas que nacen para la música, para el baile, para el fútbol, pero ya son innatas. Posiblemente de encarnaciones pasadas uno hereda esas habilidades. Ujú. Yo lo interpreto así, de la inteligencia. Yo no sé. Bien, no tiene que bien. ver. Ahorita aclaramos, sí, adelante. Bueno, yo pienso que, o sea, sí puede ser las habilidades, pero también se van aprendiendo, ¿no? Conforme a la experiencia. Entonces uno va obteniendo esa inteligencia para hacer cosas, para resolver. No creo que nada más sea porque nacemos con esa habilidad. Bien, entonces la inteligencia se puede desarrollar de acuerdo a lo que tú acabas de decir, sí, se puede formar, todos podemos ser músicos, todos podemos ser cocineros, todos podemos ser cualquier cualidad, lo que nos propongamos, ¿sí es así? Perfecto, ¿sí? Ok, Pero sí. hay algo interesante. A ver, adelante. Si hay diferentes actividades, Sí. A, B y C, Sí. ¿por qué escojo la A? Ajá, claro, es lo que yo les decía en una plática que tuve antier. Bueno, todos podemos ser cocineros, ¿o no? Sí. Todos podemos ser cocineros. ¿Por qué unos sí se meten a la cocina y otros no? ¿Por qué? Ahí está tu concepto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es otra cosa, sí, Y adelante. no interviene el gusto. El gusto. La vocación. O sea, ¿por qué me gusta hacer esto? Y de dónde nace la vocación, y de dónde nace el gusto. ¿Y por qué no me gusta hacerlo? ¿De dónde nace eso? Yo diría que del alma. Del alma. Bueno, a ver, adelante, por favor. Ay, es que a mí me parece como bien complejo esto. No a mí en lo personal, sino El esquema es complejo. Ajá, porque, o sea, siento que todo esto es un proceso evolutivo. Claro, O sea, ya claro. lo estamos llevando al plano material. Exacto. Nos lo estamos llevando al, bueno, ¿qué hago y por qué? Pero no estamos hablando del plano físico en el que existimos, sino más allá. Entonces, digo, la construcción del esquema, como decía, que es jerárquico, para mí sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? El espíritu es la esencia, el todo, ¿no? Aquello que está en todo, el universo, la energía, esa esencia, ¿no? El alma, lo que nos conecta, somos parte de eso, ¿no? La conciencia, pues, como en la película de Matrix, ¿no? El abrir los ojos, el darnos cuenta que somos parte de todo y que convivimos dentro de lo mismo, ¿no? También esa conciencia, pues, es algo propio del ser humano, ¿no? Porque los animales no tienen conciencia, pero ni siquiera de su propia existencia. No tienen ese pensamiento, ese racionamiento, ¿no? Y también es parte de la intuición, de las experiencias que vivimos, nos dan ese Pero cierto- por ahí he cierta escuchado a intuición. veces un término que dice la conciencia animal. ¿Sí lo han escuchado por ahí? En su proceso Sí. evolutivo tienen una conciencia, pero no al nivel nuestro. Por eso Entonces lo hay analizamos. diferentes niveles de Claro, conciencia. sí, es un proceso evolutivo. Ah, Sí. perfecto, Yo creo bien. que conforme vamos evolucionando en el ciclo de transformar esta energía, de ir hacia arriba, se va perfeccionando y ocupamos planos existenciales distintos, cuerpos físicos distintos, hasta llegar al punto de no necesitar un cuerpo físico para existir.
Esa es mi manera de Claro. Como decía el profesor en la reencarnación, ¿no? Ahí es Sí, cuando vamos vas evolucionando, vas Bien. perfeccionando, vas aprendiendo y vas generando esa energía de manera distinta para ocupar un cuerpo físico Perfecto. que sea necesario para tu nivel de conciencia. Muy bien. ¿Qué tan despierto estás, no? Y sobre esa base, lo que estás empezando, ahora ya bajándote un poquito al nivel, ¿qué es para ti el pensamiento? El pensamiento, ¿dónde estamos? Ya estamos hasta abajo. Ah, ¿verdad? La inteligencia, pues es algo que traemos. Sí. El O sea, pensar la inteligencia ya la traemos. ya la traemos del desde nacimiento. en base al proceso evolutivo, creo que ya traemos ese grado de inteligencia. Si Porque estamos ya de pasamos acuerdo por esa todos en parte. que ya traemos la inteligencia como parte de nosotros, o hay que desarrollarla. Bueno, ahorita la vemos. O sea, Adelante. traemos la inteligencia y desarrollamos las habilidades de Bien. acuerdo a nuestros pensamientos. Ok. Y los pensamientos vienen a través de las experiencias en la vida. Eso es Ujú. lo que yo creo, lo que yo percibo, ¿no? Entonces, construimos esos pensamientos de acuerdo a nuestras propias experiencias y lo generalizamos en el plano material, es decir, podemos aprender y pensar a través de todo lo que vemos, de lo que nos rodea, Claro, de claro. todo lo que existe en nuestro alrededor, en este plano físico. Claro, perfecto, muy bien. Adelante. El niño estaba con un alumno y me dijo, los perros tienen conciencia, como nosotros Como nosotros, ¿no? con lo que tú comentaste. Yo le dije, ¿qué pasaría si tuvieras la capacidad de tener un cuerpo como un perro? ¿Tú crees que va a ser igual? No, porque está muy limitado a las neuronas, a su cuerpo, quizá tenga otro tipo de sentidos, y actuaríamos igual, porque es un cuerpo poco evolucionado como el de nosotros, pero nosotros actuaríamos igual. Ese es mi Ok, muy Porque la bien. conciencia es distinta. Es decir, si yo llego con un perro y le pego, ¿no? Y se vuelve a acercar y le vuelvo, él va a ser consciente de que yo soy una amenaza para él. Desde en su conciencia, en su raciocinio, al nivel en el que está, pues hasta ahí llega y determina que no se puede acercar a mí, o me va a atacar, o algo va a suceder. Pero yo, como ser humano, pues tengo un nivel de conciencia más alto y entonces puedo percibir y tener pensamientos más complejos para determinar ciertas situaciones y hasta qué punto llevarlas, de acuerdo a mis experiencias, para lograr un objetivo. Bien, eso es de la conciencia, pero estamos hablando del pensamiento, ¿sí? Y ya para cerrar, Martita, díganos, para usted, ¿qué es el razonamiento? Ya en la escala más baja de aquí, ¿qué será para usted el razonamiento? Razonamiento yo creo que es la parte baja del discernimiento. La parte baja del discernimiento. Podríamos llamarlo, es un poquito animal. Bueno, dentro del punto de vista teosófico, híjole, tenemos varias almas, ¿no? El alma espiritual que está constituido por el espíritu y lo que llamamos buddhi, y que es su cualidad de la intuición. Esos dos forman el alma espiritual, pero también está el alma humana. El alma humana pues está constituida por emociones y una parte de la mente. Esa es el alma humana. Conforme el hombre va adquiriendo experiencias y va evolucionando y vas utilizando su aspecto de pensar, de sentir, entonces va siendo un alma superhumana. Y viene el alma animal, que es el instintivo, el de las emociones. Ese es el alma animal. Y a veces es lo que llevamos más, el humano, ¿verdad? Porque razonamos muy poco. A veces nos dejamos llevar por... Perfecto, ¿no? Muy bien. ¿Qué horas tienen por ahí, por favor? 8:05. Para irle midiendo un poquito, 8:30 acabamos, ¿verdad? Más o menos, sí, para irle midiendo, para irme más rápido, porque aquí todavía le falta un montón a este tema. Nos podemos meter muchísimo. Sí, bueno, y aquí también influye mucho
hecho, algo que se repite en varias definiciones, la parte del conocimiento, ¿no? Claro. Ese es un elemento clave. Te vas a perder de lo mejor de la plática, ¿eh? Sale. Sí, esa parte del conocimiento también es muy importante. Claro, claro, desde luego que sí, porque el conocimiento es lo que nos lleva a todas estas cualidades y estas características. Pero ahora ya saliéndonos un poquito de este esquema, si se fijan, este esquema es jerárquico, como les dije en un principio. Primero viene lo más importante y luego lo más material, lo más cerca de los aspectos ya más materiales, ¿no? Entonces vamos bajando en ese aspecto, pero fíjense que es lo que quiero que vean, que a partir de el momento en que Galileo Galilei, ¿se acuerdan que es el que dijo que la Tierra se movía alrededor del Sol y que la Iglesia decía lo contrario y que lo iban a quemar vivo y que le dijeron que si no se desdecía de ese concepto, que lo iban a quemar vivo? Entonces Galileo Galilei, muy inteligente, se alió con la Iglesia, ¿no? Y dice, no, está bien, tienen razón, es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra, ¿no? Y cuando iba bajando dice, y sin embargo se mueve, ¿no? Si se acuerdan de eso, ¿no? Pero ya después Galileo Galilei entendió el movimiento de los astros, entendió todo esto como estaba, y para evitarse problemas con la Iglesia hizo una separación muy importante del aspecto material del aspecto espiritual, ¿sí? Entonces, viendo cómo la Iglesia lo estaba acechando, dice, no, yo no me meto con el aspecto espiritual, eso es de la Iglesia, nosotros los pensadores solo vemos lo material. Y ahí en ese momento surgió esta diferencia entre lo material y lo espiritual. Y luego vino en el siglo XIX Isaac Newton, ¿sí? Ese señor que se le cayó la manzana y que dijo las leyes de la gravedad y todo eso. Él definitivamente terminó de separar estos dos mundos, separar el mundo espiritual del mundo material, pero en realidad no es así, ¿sí? En realidad solo existe un solo mundo. Lo espiritual y lo material son exactamente lo mismo, solo que tienen de diferencia la frecuencia vibratoria a la cual vibra cada una de las energías para hacer la diferencia si es algo material, es algo espiritual. ¿Se acuerdan de Nicolás Tesla? ¿Se han oído hablar de Nicolás Tesla? Un gran científico que dijo que si quieres entender al universo, tienes que hablar de 3 términos para poder entenderlo. El primer concepto es la energía, ¿sí? El segundo concepto es la vibración, ¿sí? Y el tercer concepto es la frecuencia. Si tú entiendes esos 3 conceptos, podrás entender al universo. Entonces, a través de los momentos actuales, donde estamos en un momento crítico, donde la ciencia de Newton está cayendo y se está estrellando en el piso, está desapareciendo la física newtoniana, porque está surgiendo a partir de 1925, surgió un nuevo conocimiento que se llamó la física cuántica, con una rama que se está desarrollando grandísimo, que es la mecánica cuántica. Y ahí sacamos estas conclusiones específicas de que tanto lo espiritual como lo material son exactamente lo mismo. La diferencia es que tienen diferente frecuencia vibratoria. Esto que estoy pisando, esta piedra, que yo pienso que no tiene vida, que es un ser inmaterial, yo quiero decirles, por ejemplo, el ser humano, nuestro cuerpo, está constituido por sistemas, los sistemas por órganos, los órganos están constituidos por células, las células están constituidas por moléculas, las moléculas están constituidas por átomos y los átomos por partículas subatómicas. ¿Estamos bien? Y ahora yo quiero preguntarles, ¿esto que estoy pisando no tiene átomos? Sí. Entonces es lo mismo, ¿no? ¿O no? Entonces es lo mismo. Entonces nos están demostrando que la materia y el espíritu es exactamente lo mismo, o la energía y la materia es exactamente lo mismo, que no hay separación. Por lo tanto, el concepto newtoniano de la física newtoniana acaba de caer ya en el peor de sus momentos, porque entendemos que estaba totalmente equivocado.
Y entonces llegamos al concepto que la energía y la materia es exactamente lo mismo, pero con diferente frecuencia vibratoria. Esto material que tenemos aquí es energía, pero energía condensada. Esto que tenemos aquí es energía, pero energía condensada. Y entre más condensada esté la energía, más fuerte se ve. Pero esto tiene vida. Esto está en proceso de evolución, esto tiene vida, esto está en proceso de evolución. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces tenemos que quitarnos de la mente que existen dos mundos, el mundo de la energía o el mundo espiritual y el mundo de la materia, que son cosas totalmente diferentes porque es exactamente lo mismo. Y esta cuestión viene en resumen de lo que vamos a ver ahorita, que les voy a explicar en forma general. Este concepto del viaje del alma, que ya hemos hablado mucho de esto en las pláticas pasadas, les hemos hablado mucho, pero rápidamente les voy a comentar. Pónganme un ratito su atención aquí, trataré de ser muy breve. ¿Sí? Tenemos en primera instancia, ¿sí?, este gran océano. Este océano, ¿sí?, es todo lo que es y todo lo que existe. Llamémosle Dios, llamémosle energía divina, llamemos gran arquitecto del universo, como ustedes quieran llamarlo, pero es este gran océano, y fuera de este océano no existe nada. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Y entonces, aquí dentro de este gran océano está formado por muchas partículas, muy pequeñitas. Pero de repente, una de estas partículas, esta partícula, ¿sí?, pide la individualidad, pide vivir la experiencia, pide tener el conocimiento y pide ser un ser individual. Esta de aquí. Entonces, este gran océano, ¿sí?, ve esta gotita que está aquí y le dice, órale, te voy a dar chance de que conozcas, que experimentes. Entonces esta gotita, este puntito, se empieza a acercar poco a poco a la superficie de este gran océano hasta que logra salir de ese gran océano. Aquí la pregunta es, ¿la gotita sigue siendo océano o ya deja de ser océano? ¿Sí? A ver, ojo, sigue teniendo las mismas características que el océano, pero ya no está en este océano. Ojo con eso, ¿sí? Ya es una gota, ya no es océano, sigue teniendo las mismas características. Ahora, hablemos de nosotros, de cada individuo, de cada persona, ¿sí? Entonces, esta gotita que salió de este gran océano, vamos a ponerle un nombre. ¿Qué nombre les gusta? Espíritu, maravilloso, perfecto. Vamos a llamarlo espíritu, ¿sí? Y este espíritu tiene la misma frecuencia vibratoria de este gran océano. O sea que es puro, limpio, sin mancha. Tiene las máximas cualidades del universo, las máximas cualidades de este océano. Por eso es el espíritu. El espíritu no necesita evolucionar, no necesita aprender, no necesita nada. Él es, solo es. ¿Sí? Pero entonces el espíritu empieza a crear la individualidad de esta partícula. ¿Cómo crea la individualidad de esta partícula? Cubriéndose de una partícula mayor, una partícula más grande, pero que tiene una frecuencia vibratoria más baja. ¿Sí? ¿Cómo llamaremos esta capa? Alma, justamente ese es el alma. Entonces, el espíritu crea un alma que desde ahí, como dijimos aquí, ya empieza la individualidad. Es la diferencia que tratemos entre todos los seres. ¿Sí vamos bien ahí? ¿Sí? Entonces, esta alma junto con esa partícula divina que es el espíritu, empieza su viaje para reconocer y conocer y vivir la individualidad, y empieza un proceso de descenso, ¿sí?, desde aquí, que es una frecuencia vibratoria muy alta, y entonces empieza a vivir todas las experiencias, empieza a visitar todas las galaxias, los universos, empieza a visitar todos los sistemas solares, muchos planetas, muchas dimensiones, todo eso porque quiere conocer todo lo que es y todo lo que existe por experiencia propia, de forma individual. ¿Vamos bien?
¿sí? Entonces recorre todo aquí, galaxias, mundos, universos, hasta que llega a la parte más densa de este universo. ¿Y cuál es la parte más densa de este universo? La tercera dimensión. Entonces esta partícula llega a la tercera dimensión, pero ojo, ya vino involucionando, ojo, involucionando. Esa energía que tenía una alta frecuencia vibratoria ya se vino contaminando con todos los mundos, con los universos, las galaxias, los planetas donde vivió, y ya llega aquí con todo este conocimiento, pero su frecuencia vibratoria es más baja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando llega aquí a la tercera dimensión, que es lo más denso? Aquí básicamente quiere conocer todo lo que es, todo lo que hay. Tiene que conocer todo lo que hay. Entonces llega primero que nada al reino mineral. Y entonces empieza haciendo las piedras más burdas, ¿sí? Hasta que va evolucionando dentro del reino mineral, hasta que llega a la más alta frecuencia del reino mineral. ¿Cuál es la más alta frecuencia del reino mineral? El oro. Entonces llega al oro, y cuando llega a ser oro, ya su frecuencia vibratoria no es la misma que cuando llegó aquí. Claro, en esto se tardó tal vez miles y miles de años, no sabemos. ¿Vamos bien? Entonces cuando llega al oro es porque ya está listo de conocer el siguiente paso. Ya conoce todo el reino mineral, ya conoció todo. Y ahora está listo para pasar al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Vegetal. El reino vegetal. Entonces aquí del reino mineral pasa al reino vegetal. Y en el reino vegetal empieza haciendo los vegetales más feos, más chiquitos, más hasta que llega en los miles y miles de años de evolución al vegetal más evolucionado, que son las rosas, ¿sí? Entonces ya cuando llega al vegetal más evolucionado, fíjense cómo va aumentando su frecuencia vibratoria, ¿sí? Y ya que llega a ser el vegetal más evolucionado, entonces ya está listo para seguir al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El reino animal, ¿sí? Entonces aquí del vegetal pasa al reino animal, y en el reino animal empieza haciendo los insectos, esos mosquitos que tanta lata nos dan, y así sigue evolucionando hasta que llega a ser los animales más evolucionados, ¿sí? Y cuando llega ya a los animales más evolucionados, entonces ya está listo para ir al siguiente nivel. El siguiente nivel es el reino humano. Pero antes de pasar a ese reino humano, en esta experiencia, esa alma que está en este proceso, el viaje del alma, esa alma, para poder pasar al reino humano, primero tiene que conocer el reino humano, y entonces tiene que pasar por las especies que conviven con el reino humano. ¿Qué especies son esas? El perro, el gato, el caballo, la vaca, que conviven con el ser humano. ¿Para qué? Para poder aprender la vida del ser humano, ¿sí? Ahora imagínense un perro que lo tiene en la azotea, sin agua, sin comida. ¿Qué es lo que aprende el ser humano? ¿Qué aprende y qué concepto toma el ser humano para poder seguir su evolución? ¿Ok? Entonces, ya después de aquí, estos animalitos pasan al reino humano. Pero todavía estamos en proceso de involución. Ojo, cuando llegamos exactamente a la mitad de esta parte de aquí, desde arriba, ¿sí? Entonces, iniciamos ya como seres humanos, pero todavía estamos aquí, todavía no llegamos a la mitad. Y para conocer todo lo que existe en el ser humano, primero tenemos que conocer la oscuridad, la maldad, todo lo malo que tiene el ser humano, el odio, el rencor, el resentimiento. Todos fuimos rateros, todos fuimos violadores, todos fuimos estafadores, mentirosos, todos. Que nadie me venga aquí a decir que es un santo, por el amor de Dios. Porque todos tuvieron que haber pasado por la oscuridad, o tuvimos que haber pasado por la oscuridad para conocer la oscuridad. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y entonces cuando conocemos ya la oscuridad, cuando ya la conocemos toda, ya vivimos todas las cochinadas de la humanidad, entonces decimos, ya conozco la oscuridad, ya, quiero algo diferente. Y entonces levanto la mano en ese segundo y digo, quiero conocer la luz. Justo en ese segundo es aquí donde llega la mitad
de ese proceso de evolución, y exactamente en ese segundo empieza el proceso de evolución. ¿Cómo ven? ¿Sí es así? ¿Sí? Y aquí es donde vamos a manifestar, esto es lo que nos habla específicamente este gráfico. ¿Dónde está el proceso de evolución? Y entonces aquí empezamos, ¿sí?, a desarrollar todas esas cualidades que hablamos. Y el espíritu, ¿dónde estuvo durante todo este recorrido? Y el alma, ¿dónde estuvo durante todo este recorrido? Y los animales y los vegetales tienen alma, tienen espíritu, o no, o se perdió por ahí mientras vivía esta experiencia. ¿Qué pasó? Entonces estuvieron ahí, pero ojo, en el reino vegetal, en el reino mineral y en el reino animal no estuvieron de forma individualizada, sino de forma colectiva. El espíritu colectivo de los perros, el alma colectiva de los perros. El espíritu colectivo de las ratas, el alma colectiva de las ratas. Fue un espíritu y un alma colectiva. ¿Desde cuándo toma su individualidad? Cuando se forma como ser humano, como hombre. Ahí, entonces, el espíritu y el alma forman una individualidad, y aparte, y se nos dan, aparte del regalo de la vida, se nos da un segundo regalo maravilloso, que es el libre albedrío. Ese libre albedrío, porque se nos da la oportunidad de decidir qué queremos. ¿Sí me explicó? Entonces ahí ya llegamos aquí, y aquí es donde volvemos al tema, que es nuestro tema, que es la conciencia, que es el alma, que es espíritu, y que es la conciencia. ¿Ya estamos listos para hablar de la conciencia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó duda de esto? ¿No? ¿O me enredé mucho? ¿No? Bueno, entonces, ahora sí, ya estamos listos para cerrar nuestro tema, ¿sí? Yo les voy a decir, para mí, el concepto básico que vemos en este aspecto es, ¿qué es el espíritu? ¿Sí? El espíritu básicamente es esa esencia, ¿sí?, es la esencia divina, como ustedes dijeron, la manifestación de la divinidad dentro de nosotros. El espíritu siempre es limpio, puro y sin mancha. El espíritu no evoluciona, no necesita evolucionar, porque el espíritu ya es. Y nada más esa fracción, esa gotita que salió de ahí, esa gotita es el espíritu, y nada más acompaña la individualidad de este proceso. Pero el espíritu no tiene que aprender nada, no tiene que evolucionar nada. La que tiene que evolucionar, la que tiene que aprender es esa capa que tiene alrededor, que se llama alma. Ese es el viaje del alma, es el viaje de aprendizaje del alma, ¿sí? Y la que viaja, y la que aprende, la que se modifica y la que tiene que mejorar es el alma, ¿sí? Y en este proceso de evolución, cuando empezamos el proceso de evolución, ojo, todos vamos a evolucionar, sí o sí. La única diferencia es que unos lo hacen en corto tiempo y otros lo hacen en miles y millones de años. Pero de que todos vamos a evolucionar y regresar a la fuente, ese es un hecho real. ¿Sí? Entonces, el espíritu es la esencia divina, nada más. La manifestación divina es todo, así de sencillo. Nos quitamos de todas esas definiciones que dimos. Y hablando del alma, ¿sí? Hablamos, es ese espíritu individualizado, ¿sí? Esa frecuencia vibratoria más baja que el espíritu, pero que se convierte en el traductor del espíritu, el que va a establecer la relación con todos los mundos, con todas las galaxias, con todos los universos. El que va a interactuar con todos esos es el alma. Por lo tanto, es el intérprete del espíritu, porque el alma puede variar su frecuencia vibratoria, depende del lugar en donde esté, ¿sí? Por eso es que el alma la defino como el traductor del espíritu. De ahí surge el otro concepto que hablamos, que es la conciencia. Y la conciencia, lo dijimos en la definición, es la manifestación más elevada del alma. El alma tiene muchas manifestaciones, el alma tiene muchas características, y la característica más elevada del alma es la conciencia. Fíjense cómo de muchas definiciones llegamos a una conclusión. ¿Sí están de acuerdo con esas conclusiones? ¿Sí? Entonces, ya que vimos qué es la conciencia, ya definimos rápidamente qué es la intuición. ¿Qué es la intuición? La voz del alma.
¿Cómo se dirige el alma a nosotros? ¿Cómo nos habla el alma? Primero a través de la intuición, luego a través de la imaginación, a través de los sueños, a través de, ¿cómo se llama? Cuando a un artista le sale eso bonito que hace su obra. La inspiración. La inspiración también es la voz del alma. Pero la voz más elevada del alma es la intuición. ¿Sí? Es la voz del alma, es la forma como el alma nos habla. Ojo con eso. Y ya de ahí sigue la mente y ya las características, como ya dijeron, más humanas, más materiales, la mente, la inteligencia, y la mente así rápidamente la definimos como la cualidad. Fíjense, todas son cualidades del alma, por eso son inmateriales, por eso no se pueden sentir, no se pueden tocar. Todas esas, les dije que tienen un factor común, y el factor común es que son las cualidades del alma, la forma de manifestarse del alma. Y así vemos que la mente es la cualidad del alma que nos permite pensar, razonar, comprender y aprender del mundo que nos rodea. Y también la inteligencia, la capacidad ¿de quién? Del alma. Es la capacidad para comprender, aprender, resolver problemas y adaptarse al entorno que nos rodea. Así de sencillo definimos entonces la inteligencia. Y los pensamientos, ya para cerrar esto dice, es la cualidad que procesa la información para la resolución de problemas y la toma de decisiones. Y ya el último concepto que vimos es el razonamiento, que lo definimos como un proceso mental, el cual utiliza toda la información que tiene al alcance, la información disponible, para llegar a una conclusión, poder resolver el problema o tomar una decisión. Pero lo más importante de todo esto es lo que yo les había hecho hace rato. Todas estas cualidades son las cualidades del alma. ¿Sí se fijan? Todo eso está en el alma. Y si la ciencia trata de entender dónde está el pensamiento, en qué parte del cerebro, nunca lo va a encontrar. Nunca lo va a encontrar porque es la parte intangible del hombre, del ser humano. ¿Sí? Y ya para cerrar la plática, para concluir, vemos que entonces la conciencia que viene en el contexto de los budistas, dice, es una traducción de la palabra sánscrita vijnana, ¿sí? Vijnana, que significa facultad de discernimiento o percepción. Y entonces ya aquí vemos dos definiciones de la conciencia, una con SC y otra con C nada más. La de SC es el nivel más superior de la conciencia y la que tiene C es el nivel más inferior. Dentro de la SC, que no dice conciencia con SC, nos dice que es la capacidad del ser humano para poder percibir la realidad y para poder reconocerse él dentro de esa realidad. ¿Sí? Esa es la parte superior de la conciencia. Pero la conciencia con C, que es la parte baja de la conciencia, nos dice que es el conocimiento moral de lo que está bien y de lo que está mal. Esa es la parte baja de la conciencia, la que todo mundo cree que es la parte válida, pero no. Entonces tenemos niveles de conciencia, como ya los habíamos explicado, todos los diferentes grados de vibración energética, ojo con esto, que todo ser vivo adquiere en la medida de su experiencia vivencial, le otorga un conocimiento que hace expandir su conciencia, que hace aumentar su frecuencia vibratoria. Y sobre esta base decimos que todos los seres humanos somos exactamente iguales, todos. ¿Qué es lo que nos diferencia? Nuestro nivel de conciencia, nuestra frecuencia vibratoria. Es la única diferencia que hay entre los seres humanos, porque unos están más evolucionados y otros menos, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre los más y los menos? La frecuencia vibratoria, el nivel que tuvieron del despertar de su conciencia. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿O está muy enredado esto? ¿No? Pero son nuestros seres, ¿de acuerdo? Es la que integra la información en imágenes coherentes, las evalúa y conforma las respuestas. O sea, la mente aquí es lo que viene conformando la sexta conciencia o el sexto nivel de conciencia.
Entonces aquí se manifiestan todo lo que hablamos de la imaginación, la memoria, los sueños, que también tienen lugar en el sexto nivel de la conciencia. El séptimo nivel de la conciencia se le llama manas, ¿sí? Y no depende del mundo de afuera, ese es un mundo interno de cada ser, es el plano interno, el que nos da la intuición, ¿sí? Es donde se encuentra en lo que llamamos el ego, que mencionaban por aquí, ¿sí? La personalidad es el yo, los apegos, ahí es donde se encuentran en este séptimo nivel. Y en el octavo nivel, bueno, en este séptimo nivel también está nuestro sentido de lo que es bueno y de lo que es malo, como ya habíamos mencionado, ¿no? Sí, y por último, tenemos el octavo nivel, que es en el sánscrito, alaya, se llama alaya, y que significa el depósito, porque ahí es el depósito del karma, es donde se encuentran todas las causas, los efectos, ¿sí? Que están latentes de todas las actividades que nosotros hicimos y que realizamos durante este proceso de involución y cuando iniciamos nuestro proceso de evolución, y comprenden nuestros pensamientos, las palabras, los actos que hemos llevado a cabo a través del tiempo en el que hemos estado involucionando y después evolucionando, ¿sí? Y esta es la octava conciencia, de la corriente vital, de la energía kármica. Y hasta aquí vemos que los primeros 7 niveles de conciencia que ya hablamos son los que se acaban cuando el individuo muere, pero el octavo y el noveno persisten en los procesos de reencarnación que vamos a ver en otra platiquita, ¿sí? Y por eso es una transformación interior que se está viviendo, ¿sí? Y el noveno nivel ya es la conciencia mucho más elevada, que se define como la conciencia amala, ¿no? Que es la conciencia pura, la conciencia inmaculada, la que ya tiene contacto directo con el espíritu. Sí, esta ruedita que vimos aquí, entonces la amala ya tiene contacto directo con el espíritu, por lo tanto tiene que ser lo más puro que tiene el alma, ¿sí? Y es lo más evolucionado que tiene. Es la conciencia pura, ¿no? Que existe en la profundidad de la vida, de la esencia, de todo. Y también rápidamente vemos que existen 9 dimensiones del alma en donde radica el alma. Y nada más vamos a ver la primera dimensión, la conciencia primaria, que es la encargada de convertir la energía en materia. Esto no se convierte, simplemente baja la frecuencia vibratoria, ¿sí? Y esto se realiza aquí en la primera dimensión del alma. Ya la segunda dimensión es la conciencia instintiva de la supervivencia. En la tercera dimensión está la personalidad. En la cuarta está la conciencia social, el aspecto moral. En la quinta dimensión la conciencia espiritual. En la sexta la conciencia de unidad. Y por último, en la séptima se acaba la dualidad y empieza el concepto de unidad. Y ya para finalizar completamente, vemos que nosotros en este proceso de evolución tenemos que despertar la conciencia. Y sobre lo que ya hemos hablado, entonces, ¿qué significa despertar la conciencia? Pues despertar la conciencia no es otra cosa más que darse cuenta, ¿sí? Pero las conciencias están dormidas y no nos damos cuenta. Y cuando empezamos a despertar, así como hablaste de la Matrix, es el despertar cuando te ofrecen 2 pastillitas, ¿no? Y así es la vida. Te ofrece una pastilla azul, una pastilla roja. Entonces, si te tomas la pastilla azul, sigues en la Matrix, sigues sin despertar la conciencia en tu vida cómoda y tranquila. Pero si decides tomar la pastilla roja, estás despertando la conciencia, estás tomando la responsabilidad de tu vida, de tu esencia, y estás iniciando tu proceso de evolución. Eso a todos nos los ofrecen, esa pastillita que nos viene en la película de la Matrix, la pastilla azul y la pastilla roja, a todos nos lo ofrecen, ¿sí? A todos. Entonces, sí, tenemos que despertar la conciencia. Pero de acuerdo a algunas culturas, este despertar de la conciencia tiene muchos nombres, ¿sí? El budismo la llama la iluminación. Cuando se hace la iluminación es que ya despertó la conciencia. En el yoga se llama el samadhi. El catolicismo le llama el éxtasis, ¿sí? Y
la psicología trascendental le llama estados no ordinarios de conciencia, ¿no? Y en otra forma, la psicología normal le llama la supraconciencia, cuando llegamos a ese estado de éxtasis, de samadhi, de iluminación, ¿sí? Y esa es entonces la supraconciencia, la conciencia que existe más allá de la mente y más allá del cuerpo físico. ¿Y en teosofía? En teosofía es exactamente lo mismo. Le llamamos iluminación al concepto ya cuando llegamos a despertar la conciencia. Y ya para finalizar vemos que el despertar la conciencia es un proceso importantísimo que consiste en disolver ese sentido del yo, ¿sí? Para pensar en un nosotros, en un absoluto total. Yo soy uno con el todo y el todo es uno conmigo. Y para poder llegar a ese estado, iniciamos con el proceso de meditación, donde se diluye lo material y solo vemos lo espiritual. Y para llegar a ese estado de despertar de la conciencia, de iluminación, tengo que dejar de ser yo. Tengo que dejar de ser, ¿para qué? Para poder llegar a ser esa conciencia, esa divinidad, esa espiritualidad, ese todo. Para que yo efectivamente acepte que soy uno con el todo y el todo es uno conmigo. Ese es, a resumidas cuentas, el proceso de la evolución. Ese es, a resumidas cuentas, lo que buscamos y la experiencia que estamos tratando de encontrar en esta tercera dimensión. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Nos quedó claro o nos revolvimos más? No, ya estuvo. ¿Ahora sí quedó claro? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, comentarios que tengan? Una Dime. pregunta. Según tú, ¿qué puedes comentar? ¿Qué es primero, el pensamiento o la emoción? Bueno, la emoción es una circunstancia interna que no tiene capacidad de dilucidar ni mucho menos, simplemente es instintiva, ¿sí? Y la emoción genera un sentimiento. La diferencia entre sentimiento y emoción es que la emoción es momentánea y el sentimiento es permanente, ¿sí? El odio no es una emoción, es un sentimiento, pero se generó a partir de emociones negativas. ¿Sí me explicó? ¿Queda más o menos contestada tu pregunta? Pero es emoción y pensamiento. Por eso, la emoción es instintiva propiamente, es una reacción instintiva. El pensamiento es una situación elaborada. Sí, adelante. Algo que en algún lugar aprendí, por una cuestión de nanosegundos, una diferencia mínima, nos explicaban que en el recorrido del cuerpo, a través de percibir los sentidos la información que llega a nuestro cerebro, primero llegaba a la emoción por la parte de... ¡Claro! ¡Claro! Ahí está el cerebro reptiliano que mencionaban. La parte del pensamiento, pero es una cuestión de nanosegundos que primero sería la emoción, o esta parte de aquí de la amígdala, y luego a la parte pensante. Ajá. Es lo que nos explicaban. La diferencia son... Cuando, ¿qué es? ¿Por qué responde el perro cuando le pega a uno? Porque es un instinto y responde con una emoción instantánea. ¿Sí? Exactamente. Y nosotros también cuando nos golpean tenemos una emoción. ¿Sí? Pero no pensamos. Simplemente es instintiva la reacción. Y esa es la emoción. Y el pensamiento ya es un proceso más evolucionado. Sí, adelante. Algo que también mencionaron, usted lo puso en el cerebro reptil, el mamífero y el... Sí, claro. Y la parte que se maneja mucho desde el estrés, que de ahí viene la diferencia entre reaccionar y responder. Claro. Que sería el cerebro rojo, que está aquí primero, el reptiliano. El reptiliano, que sería cuando reaccionamos. Me pego instintivamente. Claro. ¿No? La otra parte del mamífero sería cuando ya entramos en la parte emocional. Usted nos dijo, me pegan y pego instintivamente. Ahí está la diferencia. El instinto es para la supervivencia humana. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la emoción y el pensamiento. ¿Sí? Sí, adelante. Sí, como también nos explicaron que como
al estarnos acostumbrando a reaccionar, seas una personalidad reactiva porque estamos constantemente desde aquí. O sea, esa parte que ¿Qué pasa con los seres que llegan a la oscuridad y que apenas están, digamos, involucionando todavía en la oscuridad del ser humano? ¿Cómo reaccionan ante cualquier cosa? Sí. A los golpes, a las mentadas, porque están en ese nivel. Pero un ser ya evolucionado, un ser centrado, un ser maduro, ¿a poco reacciona igual? Pues no, ¿sí? Porque ya tuvo esa educación interna, ese despertar de su conciencia interna, ¿sí? Y está acercándose al proceso de evolución del ser humano. ¿Sí, más o menos te contesté? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, otro comentario que quieran hacer? ¿Ninguno? Bueno, pues yo con esto concluyo. De verdad les agradezco muchísimo que me hayan puesto atención. Sé que al principio estuvo